Felicidades, lanzaste tu MVP y tenés 47 usuarios. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el error? ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Sí? Aquí uno de los principales errores que cometemos, porque también lo he cometido, la he cagado muchas veces, es que pensamos que lanzar es el final y en realidad tenemos que mantenernos lanzando porque todavía estamos llamando a nuestro producto un MVP. Entonces no importa la cantidad de veces que lancemos, hagámoslo porque para muchas personas va a ser la primera vez, muchas otras ya van a conocer el producto y puede que encuentren detalles que no hayan encontrado en el lanzamiento anterior. Así que continuemos lanzando, miremos esa filosofía de lo que comentaba el creador de Airbnb o los creadores de Airbnb, de que pues ellos mantenían su estado de lanzamiento todo el tiempo, y esa parte es súper importante porque en realidad ese es el comienzo y la verdad es que ahí el 90% no estábamos preparados para lo que sigue. Entonces se trata de que nosotros también tengamos esa mentalidad de que si lanzamos un producto, un MVP, tengamos la posibilidad de dar todo por ese producto, de que pongamos el foco sobre ese producto y podamos avanzar para que esos usuarios que tenemos se mantengan y puedan llegar nuevos usuarios porque esos usuarios nos están recomendando. Entonces ahí la realidad es que lanzar un MVP es fácil, mantenerlo, escalarlo y no perder la sanidad en el proceso, el entendimiento propio, el entendimiento del producto, ese es el verdadero desafío. Hoy te doy el mapa que te va a dar de pronto por allá luces de cómo ir afrontando estos procesos. Te lo digo yo que dentro de las startups que he venido creando pues he fallado en muchos aspectos y también han sido aprendizajes que los comparto el día de hoy. Así que para esta primera sección la idea es que trabajemos el tema de las tres fases post MVP. Entonces, ¿qué sigue después de lanzar? Después del MVP vienen tres fases. Cada una tiene sus propios desafíos y sus propias métricas. Hay cuál es importante resaltar. Pues como primera fase, la validación. La validación es un punto importantísimo porque hace parte de tu trabajo. Si la gente realmente usa tu producto o solamente lo está probando una vez, entonces ahí vamos a ver si de verdad ese producto como tal si resuelve un dolor. Es mejor resolver para 100 personas que, de manera congruente al 100% que resolver para 1.000.000 a medias, porque esas 100 personas si de verdad utilizan tu producto van a enamorarse de esa solución y van a traer más personas como esas 100 personas, que si por ejemplo tienes 1.000.000 de personas que usan tu producto a medias, entonces pues no vamos a tener la capacidad de crecimiento que podríamos llegar a tener con personas que sí estén usando nuestro producto, que sí estén pagando por esos features, que puedan ser más costosos, que puedan abordar otro tipo de aspectos dentro de la solución. Entonces hay que estar muy atentos de cómo es esa validación y hay métricas claves inauditas que debemos tener consideradas nosotros, por ejemplo la actividad diaria de usuarios, cuáles son los usuarios que tenemos activos en nuestro sistema, cuáles son la cantidad de usuarios totales que tenemos, aparte de eso cuál es la curva de retención, por ejemplo en el día 1, en el día 7, en el día 30, mirar la retención que estamos teniendo en nuestro sistema, eso va a ser importantísimo y va a ser la diferencia. Como tercer punto, aparte de esto, la adopción, el ratio de adopción de nuestro producto, importantísimo. Y el NPS temprano va a ser fundamental para que las métricas que podamos ir construyendo sobre nuestro producto sean muy cercanas al contexto, a lo que esté pasando y a la adopción del producto. Luego de ahí viene la segunda fase, que es básicamente qué tan confiable es nuestro producto. Entonces ahí vamos a entender que esa persona que está validando el producto sí confía en lo que estamos haciendo, que básicamente si resolvamos un feature y lo resolvamos de manera correcta, que si ocurre un tráfico muy alto en el producto y demás, pues ya se caiga es porque estamos en un estadio de MVP, pero que podamos resolver, ¿cierto? Que ante el usuario nosotros podamos dar respuestas de manera rápida, porque que se caiga un producto es normal, pero que se quede siempre caído, pues son cosas que debemos manejar muy bien frente a un público.
Entonces ese otro punto es importante. ¿Qué métricas podemos tener en cuenta para generar mayor confianza? Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de que en un mes, dos, donde ya tengamos un MVP establecido y esas métricas pues que podamos nosotros mantener, por ejemplo, el uptime del aplicativo, pues que sea siquiera del 99.9%. Nunca asegurar que sea un 100%. ¿Por qué? Porque un producto nunca va a estar disponible 100%. ¿Por qué? Porque no todo depende de tu solución. Estás dependiendo de proveedores de nube, estás dependiendo de un montón de servicios externos, sea AWS, Google, OpenAI, lo que sea que estés usando, Cloud, pues son servicios que también se pueden caer. Entonces dependemos de estos servicios. Entonces podemos manejar métricas, pero la idea es que ese uptime siempre lo mantengamos nosotros por nuestro lado en un 99.9%, que ese desfase que haya, ese punto de incertidumbre se mantenga, pero por sistemas externos. Aparte de eso, el tiempo de respuesta, pues nuestros sistemas tienen que ser muy resilientes y tienen que responder demasiado rápido. El error rate o el ratio de error, ¿cierto? El rango de error, que la idea es que todos los endpoints, si tenemos un sistema propio de endpoints, siempre respondan o casi siempre respondan, y que ese ratio sea menor al 0.1%, que eso va a ser la diferencia en un servicio cuando estemos entregando valor. Y pues efectivamente que la base de datos esté optimizada. Punto importante ahí es que no solo hay que optimizar el frontend y el backend, hay un punto muy importante, es optimizar las queries que creamos en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque eso va a hacer la diferencia en cómo se van a computar los datos, cómo vamos a tener ya datos precalculados, porque ya tenemos vistas o porque tenemos índices que nos ayudan a buscar información de manera más rápida en la base de datos. Eso va a ser muy importante para que ese punto de confianza esté en el nivel adecuado. Y la tercera fase, que sin duda tenemos que revisarla, es cómo estos sistemas que ya logramos establecer los empezamos a escalar. Entonces, como ya van a llegar más usuarios, de esos usuarios que de verdad usan nuestro producto, que les gusta lo que hacemos, entonces vamos a tener que ofrecerles la posibilidad de que escalen, de que el servicio sea bueno, que ese uptime siempre sea muy bueno, permitiéndole al aplicativo que escale de una manera correcta. Entonces, usando más servicios en la nube, usando distintos tipos de arquitecturas que nos permitan a nosotros recibir más tráfico en nuestro sistema. Entonces ahí las métricas que tenemos que tener en cuenta sería el costo por usuario, la escalabilidad, el tema de la velocidad del equipo. Eso va a ser súper importante porque nos va a dar un tiempo de respuesta adecuado para la solución de problemas que se puedan presentar en cualquier sistema que estemos trabajando. Esas tres fases fundamentales. Y ahora lo que quiero que trabajemos o que revisemos es justamente un checklist técnico donde nosotros podemos tener como en cuenta para tener un formato de escalabilidad. Esto va muy enfocado a todos los que estamos construyendo diferentes soluciones con inteligencia artificial y que de pronto del lado de la escalabilidad no tenemos en cuenta muchos parámetros. Entonces, sin duda, el primero que tenemos que revisar es el tema de la estrategia de la base de datos. Cómo creamos índices, cómo creamos queries optimizadas, frecuentes, ¿cierto? Cómo creamos conexiones que hagan pooling de datos de manera correcta. Aparte de eso, cómo hacemos réplicas, cómo creamos vistas si estamos trabajando con Postgres, cómo creamos procedimientos almacenados, ¿sí? Cómo creamos diferentes estructuras que nos permitan a nosotros tener data cacheada en nuestro sistema para poder obtener datos de manera más rápida y que sean confiables porque son el recurso de verdad de nuestro sistema. En segundo punto tendríamos el rate limiting, que básicamente es decirle a la API: mira, cuando me consulten yo quiero que solamente me lleguen 5 o máximo 10 peticiones de un recurso. Si el frontend está haciendo más de ese número de peticiones, entonces bloqueamos el frontend. O si una API externa está haciendo más de 10 peticiones en nuestro sistema, bloqueamos ese recurso. ¿Por qué? Porque así vamos a tener en cuenta cuáles son esos recursos que más están haciendo peticiones y vamos a poder investigar por qué hacen más peticiones, porque puede que haya alguien intentando hackear nuestro sistema y eso va a hacer la diferencia, porque entonces te vas a dar cuenta que no van a haber
por ejemplo 100, 200, 300 peticiones de un mismo recurso. Eso va a ser importante para empezar también a trabajar un tema de seguridad. Entonces son puntos muy específicos y sencillos que podemos empezar a trabajar, ¿sí? Que eso la IA misma nos puede ayudar a generar un rate limiting para nuestra API, o inclusive la misma arquitectura en AWS o en la nube que estés trabajando te puede ayudar a crear un rate limiting dentro de tu sistema, o si trabajas en Python pues también va a ser un proceso que es importante tener en cuenta. Luego de esto, los jobs en background, todo lo que sean tareas que ustedes dicen se ejecutan diariamente o cada 6 horas, cada 12 horas, ¿sí? Estos son tareas que quedan en background en nuestro sistema. Entonces también hay que tener en cuenta que eso es algo que va a cargar el procesamiento dentro de nuestro sistema, y es importante que no todo necesita tener una ejecución de manera asincrónica. No necesitamos que todo lo que se ejecute pues quede como un proceso dentro de nuestro sistema. La idea es que solamente cosas muy específicas, como por ejemplo hacer un brief todos los días, eso pues sí puede ser una tarea que se pueda manejar con background jobs, pero por ejemplo hacer consultas de API request o cualquiera de estas estructuras, pues la idea es que no lo trabajemos, ¿sí? Pues hay otras estructuras como las colas. Por ejemplo, si trabajas con RabbitMQ, Kafka o algunos otros de estas arquitecturas, pues te van a permitir también manejar tareas en paralelo y también con una especie de jobs que te van a permitir entonces no almacenar demasiados procesos en background dentro de tu sistema. Eso va a ser también un punto importante. El otro es el tema de la observabilidad. La observabilidad es básicamente yo decir, bueno, cojo mi sistema, hago una radiografía y digo, en el backend tenemos estos logs, entonces cada vez que se hace un request, el request retorna este body o retorna este dato, y si hay un error lo retorna de esta manera, ¿sí? Y si hay un error de conexión a una pila, a una cola, o si hay un error de conexión a un S3 o a un recurso externo, de una sepamos exactamente dónde está fallando la conexión, para que pueda ser más fácil la solución de problemas dentro de lo que queremos ver en nuestro sistema. Entonces esto va a generar alertas que nos van a permitir evidenciar así pulpito qué es lo que nuestro sistema necesita trabajar para que solucionemos sus problemas y podamos continuar trabajando, y pues los clientes puedan seguir utilizando nuestro sistema. Otro punto importante es el tema de la seguridad. Entonces, puntos anteriores nos ayudan a trabajar temas de seguridad. Sin embargo, como nosotros trabajemos estos otros puntos de seguridad, pues va a ser la diferencia. ¿Por qué? Porque la autenticación es algo que sí o sí casi siempre vamos a tener si son sistemas en los que queremos generar base de datos, queremos tener contento al cliente, enviarle recursos, hacer que siempre se mantenga el usuario en un loop de compra, ¿sí? Hacer que nuestro flywheel de ventas pues esté bien enfocado, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir pues que dentro de la seguridad, si nosotros tenemos autenticación, sea pues súper válido nosotros recolectar datos para que nuestro sistema pues primero almacene los datos de los usuarios, y segundo, el usuario se sienta seguro de que pues sí estamos llevando procesos adecuados para poder almacenar sus datos, ¿sí? Aquí la idea es cuando hacemos autenticación, la idea es uno no inventarse el sistema de autenticación. Ya hay cosas establecidas, ya está Clerk, ya está Auth0, y hay un montón de soluciones en el mercado que ya están estandarizadas, y dentro de la programación es muy bueno buscar herramientas que ya estén estandarizadas en la industria para poder generar sistemas confiables. Otro punto dentro de la seguridad importante es que siempre las peticiones se hagan por HTTPS, ¿sí? Si estamos trabajando pues con HTTPS, ¿sí? Ahí la idea es que sí o sí siempre tengamos certificados de seguridad para todas las conexiones que hagamos, que todos los TLS estén generados, los certificados estén ok, al día. Y por ejemplo una herramienta para esto es Certbot. Certbot en el servidor te ayuda a generar certificados. Esto es gratuito y no tienes que ponerte a comprar certificados a nadie, ¿sí? Tú mismo los puedes generar.
Si quieren saber cuál es el comando para generarlo, déjenmelo saber en los comentarios. Eso es súper sencillo. Aparte de eso, pues hay que hacer sanitización de data. Eso sí, todo lo que sea visual y donde el usuario meta un dato, una letra, un número, un correo, donde sea, siempre tenemos que sanitizar los campos, hacer que esos campos no permitan ejecutar otros procesos dentro de nuestro sistema, por ejemplo llamar a base de datos directamente desde el frontend, o por ejemplo ejecutar código malicioso de JavaScript o código SQL en el backend, ¿sí? Cosas de ese estilo. Pues la idea es que todo ese tipo de procesos se corten, se mochen en caso tal de que alguien intente ejecutar código desde un input en nuestro sistema. Y también hay importante que las dependencias pues se actualicen de manera automática. Todas las dependencias en nuestro sistema se puedan actualizar de manera automática. Otro punto importante, el tema de el Continuous Integration, Continuous Delivery, súper importante. O sea, si tú estás desplegando un sistema que tiene backend, frontend, que tiene capa de caché, que tiene integración a modelos, ¿sí? a agentes, que tiene toda una serie de sistemas, pues la idea es que tú sepas en qué etapa de despliegue se encuentra cada sistema. Entonces, si estás desplegando un backend, que se hizo el build, que se corrieron los tests, que si fallaron los tests, entonces dónde falló, si había que hacer un chequeo de seguridad, se hizo, si había que almacenar un artifact después de hacer el compilado del producto en el backend, pues se almacenó, que pase por los diferentes stages de procesamiento para que sepamos con claridad qué es lo que está pasando en el despliegue de un producto, y en caso tal de que haya error podamos hacer un rollback de manera rápida, fácil, sin que nos duela nosotros a las 2 de la mañana haciendo un reverse. No, pues el pipeline sirve para eso. Pues si falló, listo, ejecutamos y salió, ¿sí? y ya como vamos, hacemos el rollback, pero que no tengamos que estar ahí preocupados si desplegó bien, si no desplegó bien, porque pues el pipeline va a evitar que nuestro sistema se caiga, en pocas palabras. Mientras que si nosotros hacemos push directos a un ambiente, pues lo que se haya subido allá quedó, y para hacer el rollback va a ser pues más complejo, porque nos tocaría hacer muchos procesos. Entonces la idea es que trabajemos en temas de integración continua e integración de despliegues. Continuous Integration, Continuous Delivery, perdón. Y el último punto, que es el rastreo de costos. Importantísimo en la nube saber cuánto nos están costando las soluciones. Entonces pongamos límites para que cuando estemos llegando a ese límite de consumo sepamos por qué estamos llegando a ese límite, y si tenemos que incrementarlo, entonces tener en consideración esto en nuestro modelo de negocio. Es súper importante porque pues así vamos a saber qué es lo que tenemos en la nube, cuánto nos está costando la solución y pues cómo se van a ver afectados los números. Todos estos puntos son el checklist importantísimo para tener en cuenta en la escalabilidad. Después de ahí ya entonces miramos temas de arquitecturas, cómo contrastar diferentes puntos dentro de lo que es el producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces ya de ahí, si hay dinero, entonces tendremos que mirar a quiénes contratar, qué equipo contratar, qué servicios contratar, pero eso ya lo podemos dejar para otro capítulo. Hasta el día de hoy entonces llegamos en este punto a ver cuáles son esos puntos que nos permiten a nosotros trabajar MVPs y analizar pues o por lo menos tener un checklist de cómo debemos analizar nuestras soluciones. Muchas gracias, espero que se suscriban, le den a la campanita, denle like, y para que podamos seguir aprendiendo, apóyenme ahí. Entonces estamos hablando